Just smile. Soy Sol del Río y soy artista audiovisual. Me inicié en esta práctica en el 2003, 10 años, a partir de querer hacer unos eventos de performance de audio y video en vivo, y íbamos a empezar a hacerlo con una mezcla de VHS y no sé, mezclando distintos tipos de materiales de video, en su momento VHS y DV. Pero ahí enseguida descubrimos con mi grupo, que era en ese momento Tecne, un software de video en tiempo real, así que inmediatamente lo bajamos y ahí empezamos a explorar la posibilidad de esta construcción de lenguaje en tiempo real, ya sea animación o mezcla de videos o sacando cosas de televisión, y ese fue el inicio, y de ahí fue como un punto de partida muy arriba como para no seguir explorándolo. Fui a bailar con un amigo, me acuerdo, y fue la primera vez que, digamos, tenía las visuales enfrente mío y les pude prestar atención. Que era un DVD seguramente, porque no había visuales. Era un club muy chiquito, un barcito. Y llegué y empecé a investigar. Yo siempre, soy técnico en informática, estudié redes, vengo muy de ese lado. Entonces me llamó mucho la atención cómo generan esto. Si bien en esa época era muy común, no sé, entrar a un Windows Media Player y ver visuales que se generaban con la música, prácticamente esto en el ámbito de la noche no me lo imaginaba. Empecé a averiguar, de repente me encuentro con Arcaos, yo todavía era usuario de PC, y me lo bajé para ver cómo era la versión free, y la verdad que me volví loco, enchufé la compu a un televisor de 29 gigante, y la verdad que me encantó, y empecé a investigar cada vez más. De repente mi amigo, que era DJ, un día me dice: mirá, voy a estar DJando, creo que el boliche tiene un proyector o algo, ¿querés venir? Total, cuando practicábamos en mi casa y jodíamos, yo ya estaba medio mezclando, haciendo mis cosas, y digo, bueno, dale, me animé. Fue en una fiesta CISEC, de la mano de Lucas DM, que era el DJ residente de ese ciclo. Y bueno, yo venía trabajando en realidad haciendo algunas instalaciones y gráfica. En ese momento todavía no hacía música en digital y todavía no había hecho visuales nunca, y él en realidad vio mi trabajo y me dijo: bueno, ¿te gustaría llevarlo a la pantalla? ¿Alguna vez pensaste en llevarlo a la pantalla? Y bueno, me gustó la idea y empecé ahí. No discrimino nada, desde fotografía a texto o el collage, siempre es amplio, depende del proyecto, depende de la performance, pero sí tengo una tendencia más a lo que es un poco más video o como una estética televisiva, de este noise analógico o de tratar de simular lo analógico con lo digital y con la animación. Ahí como que hay una mezcla que me interesa mucho.
Y me pasó que después de un viaje se me ocurrió como presentar anualmente, ahora voy a intentar hacer el segundo, como si fuese una colección de visuales. Y justo estuve la primera vez en Berlín, me quedé loco porque, bueno, el lugar me gusta la historia, me gusta el motion graphic, me gusta todo lo que sea Berlín, el arte callejero. Y justo se dio que estaba bastante avanzando en la parte de 3D y quería tener mi set propio, también como para decir, bueno, hoy presento esto. Y fue así que, bueno, nació el proyecto que tengo ahora, que se llama Berlín, y básicamente es con animaciones 2D y 3D, tratar de reproducir lo que yo viví ahí en Berlín. A veces puedo estar en un lugar y veo algo que me interesa y lo registro. Otras veces parto de una imagen que me dispara una idea determinada y empiezo a desarrollarlo. Voy de una cámara a la compu y agrego una imagen y después agrego un sonido y como que se va retroalimentando todo. Hay cosas que me gustan más y hay cosas que me gustan menos, pero por lo general veo una pantalla y siempre digo así. Igual sí, como que el menjunje sin mucho sentido, ahí como que digo, bueno, tengo una crítica así a la calidad de imagen que usan. O sea, está buenísimo que quieras usar imágenes que están mal procesadas o algo, como que hechas mierda, pero no pixeladas, por ejemplo. Desde todo lo que está pasando a mi alrededor en cuanto a otros artistas que están haciendo cosas, me encanta ver qué está haciendo el otro y entender por dónde va su cabeza y que sea distinta a la mía, por ejemplo. Me gusta y me resulta súper inspirador los paisajes naturales, poder recorrerlos, poder escuchar el sonido de un lugar o el color o la atmósfera. Hay un montón de cosas que siempre me parecieron divertidas y las puse para cuestionar quizás en el lugar donde estaba. No sé, muchas veces uso caracoles y en realidad yo nunca hubiese pensado que el caracol o una lluvia de caracoles puede ser algo estéticamente lindo o que estaba bueno. Fue como una burla que hice y funcionó, y a veces hasta he puesto fideos y son burlas que hago y de pronto funciona y termino divirtiéndome y termina quedando bien. Mis amigos me inspiran, mis amigos, todo lo que hacen mis amigos, tengo muchos amigos que hacen cosas desde música a cine, a VJ, como que son más que nada mi inspiración. Vi muchos VJs que este trabajo que yo hacía de películas los hacen con cortos de ellos. Está bien, no es lo mismo que poner una película hecha de Hollywood, pero es de él. Entonces fui armando ese live cinema, de decir, bueno, tengo esta película que creé yo, este corto, y lo voy presentando de a poquito, dependiendo de cómo va la gente y esto, contó una historia. Eso es lo que a mí me gusta, quizás. No que no pase nada, en que te vayas como diciendo, bueno, sí, vi un par de líneas y explotó cuando la música explotó y bajó cuando la música bajó y acompañó. Me gusta que sea una cosa paralela o que ande en conjunto, pero que te diga algo. Me parece que la video performance está en un punto alto de desarrollo. No te digo partida porque viene hace rato, pero está empezando a dispararse y a crecer las posibilidades de representación audiovisual en performance o de performance en tiempo real o no, pero como que hay mucho avance en lo que son las aplicaciones, los proyectores, móviles, las luces, como que todo está creciendo y creo que está en un punto de partida hacia, creo que es infinito sí. Se logra desde el mercado del mainstream, del rental casi te digo. Es bastante técnico porque eso determina. Después aparecen gente mejores o no mejores que otros según el gusto. Pero
Me parece que está muy ligado a la iluminación. Este híbrido entre... Dice que los VJ entran en un estado de profesionalización y son tomados en cuenta. El mapping fue una bisagra en eso. Aunque quizás el mapping siempre existió, pero el VJ lo hizo accesible y popular a todo el mundo con distintas maneras. Y le dio un sentido quizás muy efectista. Ahora yo espero que empiecen a haber contundencia en el relato usando esta tecnología. Y yo creo que es eso. Creo que el futuro un poco va por ese lado. Me parece, ¿qué hacemos con todo esto? Es imagen en movimiento. Y ese es mirar ese movimiento y manipularlo y editarlo. Pero bueno, el VJing tiene esta cosa como de azar y de sorpresa en vivo que está buenísima. Tiene una adrenalina muy especial, muy particular. Me molesta que se ponga, por ejemplo, en un line-up a los artistas nacionales en un lugar como no tan importante, ¿no? Y es como, hay como toda una cosa rara en Buenos Aires que yo veo, que es como la locura por lo de afuera, ¿no? Que es algo como medio que ya tenemos incorporado acá y que no está bueno. Me parece que está re bueno ver lo que pasa afuera y escuchar lo que pasa afuera pero acá hay gente que está haciendo cosas buenísimas y creo que no se les da como el valor y el espacio y no se arenga culturalmente esa situación de poner adelante, o ni siquiera adelante, en el mismo lugar de importancia a un artista que está trabajando acá que otro que viene de afuera. Y está pasando también el tema de las visuales, de que cada vez ponen monstruos en pantallas, pero en contenido, si se pueden ahorrar más, se lo ahorran, y yo ya voy renegado a mi precio es este, mi trabajo es este, no, pero me puedes bajar, no, mi precio es este. Y me está sacando un poco de la escena, pero prefiero eso antes que regalar el trabajo. Me siento como que si yo acepto esos 200 pesos, estoy regalando mi trabajo, todo lo que viene atrás. O sea, en algunos, no siempre, pero en muchos casos es como que te llaman un poco, ¿viste? Una semana antes, 2 semanas, ¿sabes? Una semana antes, ¿viste? O la misma semana, o hay una posibilidad de hacer algo, ya sea una fiesta o sea un centro cultural, de hacer algo, ¿viste? Todo a último momento. Y hay que organizar, entonces siempre algunas cosas terminan saliendo. Comprendo la idiosincrasia de cada uno, de dónde viene. A muchos ya los veo en su recorrido básico. Y sé que hay muchos... A mí me encanta cuando aparecen los nuevos villas a revolear cosas por todos lados y son como unos pibes que aparecen y suben a la gloria y revolean. Yo no soy mal crítico. Te puedo decir, digo, esto, lo otro, pará, boludo, fíjate en la pista lo que está pasando, dejá de revolear cosas y... A ver, hay cosas que no dependen de uno, ¿no? Como, no sé, cómo puede... O sea, qué posibilidades tenés para estar siendo parte de un ciclo o de un festival que con qué cuenta es ese lugar o con qué cuenta la producción, si lo que está haciendo uno es acorde a lo que está pasando en ese momento o no hay espacios suficientes para que eso suceda. Puedo entender la necesidad básica de esa persona a nivel personal, te puedo decir. Me doy cuenta de la estructura familiar que tiene, pero porque yo estoy re loco con ese tipo de cosas, con la parte emocional mía. Y después creo que los demás obstáculos son obstáculos que aparecen porque uno mismo va como evolucionando y se va poniendo como objetivos como cada vez más, no sé, como impensados. Como que tiene que ver con eso. Pero creo que más que un obstáculo es como una especie de desafío. Un poco me puse una meta propia que es salir más copar un poco el espacio público. Salir del espacio del club, de los centros culturales, del lugar cerrado a afuera, ¿no? Utilizo la tecnología para mi idea y para lo que quiero hacer. Entonces la utilizo hasta donde necesito. Entonces yo no estoy creando esos nuevos paradigmas tecnológicos, digamos. Porque no estoy desde ese lugar, estoy usándolos. De
alguna manera, usándolos les estás dando como un sentido, ¿no? También, y estás trabajando sobre la misma creación de eso, pero en otro momento, en otro lugar. En los grandes clubs no hay nada, muy de vez en cuando alguna cosita ves, pero la verdad que no me traje nada. Y es más, pienso de que de este lado estamos más a la vanguardia que en otros lugares, que uno cuando va a viajar se piensa, ok, en Alemania deben tener unas cosas, sacando colectivos y cosas que hacen en festivales gigantes. Pero vos vas a un boliche común o a un bar y acá vos te puedes encontrar un artista de la puta madre haciendo visuales que no lo conoce nadie, pero de repente vas, intercambias unas tarjetas, hablas. Y me imaginé que iba a ser más así y realmente no hay ni un soporte de pantalla, no quieren pantalla, sacando un mega festival. Me gustaría poder editar mi música en varios formatos, poder hacer crecer esa parte. Y en realidad lo que viene no lo sé, porque es eso, es seguir. Pertenezco a una camada que voy a defender siempre, que es como cuando explotó el punk, hubo como toda una revolución cultural y así, un montón de revoluciones culturales. Yo y otros más pertenecemos a una revolución cultural que está dada por el boom digital. Yo creo mucho en la libertad de información, en la libertad del dato, de compartir. Espero que no se pierda eso, nada más. Va a costar igual. Pero somos una fuga en un sistema social donde a mí me dio una oportunidad que es mi vida. Claramente es eso. Tomé esta práctica de hacer visuales como siempre algo muy placentero. Y a medida que fui investigando y la tecnología fue creciendo, desarrollándose y como empecé a tener más posibilidades y formas distintas de representación, lo disfruté cada vez más y me parece que es una mirada del mundo, es otra mirada del mundo y que está bueno profundizarlo y cada vez más. Yo por lo menos planeo eso y me encantaría que todo el mundo lo haga también o que dentro de sus formas lo haga también, sí. Nada, la verdad es que es eso, es que es más lindo, no puedo decir otra cosa. Está buenísimo hacer lo que a uno le gusta y que eso, y que está re bueno. No sé, a mí me encanta sentirme parte como de un, no sé si decirle movimiento o qué, pero como de un grupo de personas que investigamos algunas cosas y que desarrollamos algunas cosas que nos unen. Está buenísimo y me pone contenta ser parte de eso.